Y a mí sí me gustaría empezar agradeciendo a la coordinadora Futuro en Común, a Redes, por esta apuesta por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, porque para mí es la clave, la clave. Podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchos esfuerzos, muchas energías, muchas buenas intenciones de cambiar muchas cosas, pero creo que al fin y al cabo apostarle a la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible significa apostarle a aquello que realmente puede hacer que se dé ese cambio, ¿no? Que estamos intentando promover cuando hablamos de avanzar en el desarrollo sostenible y esas transformaciones que necesitamos para llegar a ese desarrollo sostenible y esa defensa de derechos humanos. Mm, Voy a estructurar esta pequeña parte introductoria en tres grandes ámbitos. Uno, primero, que es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Un segundo apartado más dedicado a cómo la coherencia de políticas nos invita a hacer una manera diferente de hacer política y, por lo tanto, cómo aplica todo el ciclo de elaboración, implementación y evaluación de política pública. Y, por último, también cómo este enfoque de coherencia de políticas también nos interpela, nos afecta y tiene ciertas implicaciones también para los diferentes actores en desarrollo y también para la sociedad civil. Y empezando porque es la coherencia de políticas, casi a mí lo que más me llama la atención de la coherencia de políticas cuando hablamos de este enfoque fundamentalmente es que no se trata de una cuestión que podamos, que queramos, por supuesto, ¿no? Y la voluntad política va a estar detrás y ahí lo vamos a ver. Pero para mí apostar la coherencia de políticas es aplicar una responsabilidad que tenemos. Una responsabilidad ética, si lo vemos, lo queremos ver así, una responsabilidad para que realmente sea efectivo el trabajo para la promoción del desarrollo sostenible, pero también una responsabilidad respecto a lo que significa hacer una política pública eficaz y que todos los esfuerzos, energías, no solo económicos, que destinamos a la elaboración y al desarrollo de las políticas públicas realmente se hagan de la mejor manera posible y de la manera más eficaz posible. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? La propuesta de coherencia, del enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, nos viene a invitar a cambiar por completo la manera de hacer política. Nos invita a decir, vamos a ver cómo primero miramos la realidad para que todas las soluciones que le damos a esa realidad o las respuestas a esa realidad estén condicionadas por esa manera de mirar. Y es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos momentos en los que hemos vivido, ¿no? Y el contexto en el que estamos, nos invita, esto ya lo sabíamos desde hace tiempo, pero es verdad que nos hemos dado cuenta porque la realidad es aplastante, que estamos envueltos en un montón de crisis que por un lado son multidimensionales, pero que además están interrelacionadas. Y de repente nos llega el COVID y vemos que hay un impacto en la economía, que hay un impacto en la educación, que hay un impacto en muchas políticas que inicialmente igual no estaban específicamente relacionadas con la salud de nuestras mentes, ¿no? Bueno, pues así con todas otras muchas crisis que han venido después, y hemos visto como la guerra de Ucrania o el recrudecimiento de algunos conflictos en el contexto internacional, al final tienen un impacto en la economía, en la salud, en la seguridad alimentaria y en otras muchas dimensiones. Entonces, ser conscientes de que las crisis que tenemos en nuestros contextos son multidimensionales y están interrelacionadas, nos hace buscar soluciones que también sean multidimensionales y también estén interrelacionadas, ¿no? Por otro lado, lo que también intenta la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es poner encima de la mesa esto que ya la Agenda 2030 nos dice con muchísima claridad, y es que las tres dimensiones del desarrollo, la económica, la social y la ambiental, no pueden ir por separado. Y cualquier iniciativa que propongamos o que tengamos en mente para promover el desarrollo sostenible, tienen que tener sí o sí en cuenta las tres dimensiones por igual. Y si en una avanzamos pero en otra retrocedemos, tenemos que replantear lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo tenemos muy presente y cuando trabajemos el enfoque de coherencia de políticas, esto no se nos puede olvidar. A mí también me gusta ver la coherencia de políticas de alguna manera como una condición habilitante para toda la Agenda 2030 y para todas las propuestas que tengamos para esa transformación para el desarrollo sostenible. Es verdad que en toda la batería de indicadores o de metas encontramos la coherencia de políticas en el objetivo 17, en una de las metas en un indicador muy concreto, ¿no? Dentro de la 17 meta 14, el indicador 1. Pero
realmente, más allá de un indicador dentro de toda la batería de indicadores de la agenda, para mí y para muchas de nosotras la coherencia de políticas es eso que va a hacer que todo lo demás sea posible. Y eso es lo que nos va a ayudar a mirar incluso a la Agenda 2030 con esa integralidad que la Agenda 2030 se plantea, ¿no? Y por último, sí como introductorio, perdonadme, para mí el enfoque de coherencia de políticas siempre tiene una doble dimensión. Por un lado, una parte muy técnica, porque ahora lo vamos a ver cuando avanzamos en el enfoque de coherencia de políticas, hablamos de indicadores, hablamos de presupuesto, hablamos de las memorias de impacto normativo, hablamos a veces de cosas muy técnicas de la arquitectura que necesitamos para poner en marcha un mecanismo, ¿no?, de coherencia de políticas, pero luego hay una parte súper importante sin la cual lo técnico no va a ningún lado. Y es toda la parte y el componente político. No solamente porque hace falta voluntad política para instaurar, ¿no?, ese sistema y este enfoque de coherencia de políticas, porque además estamos hablando de hacer un cambio total a la forma de hacer política, sino porque además también implica una manera diferente de enfocar todo lo que nos rodea y, por lo tanto, de darle una respuesta, que también implica una visión política. Estamos haciendo también un cambio de estructuras que realmente ponga a las personas en el centro, y eso tiene que ser con voluntad política, y que realmente lo que guíe las decisiones sean las personas y no otro tipo de intereses, ¿no? Así como pinceladas generales de lo que podría ser la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Y sí me parece importante clarificar que cuando hablamos de coherencia de políticas es importante que trabajemos siempre con 4 componentes. Cuando hablamos de coherencia, hablamos por un lado de coherencia horizontal, es decir, que las diferentes políticas, ¿no?, que están en el gobierno, que tienen gobierno, pero hablamos de gobierno estatal, pero también de gobiernos descentralizados, gobiernos locales, e incluso también de la manera de gestionar las organizaciones, ¿vale? Cuando hablamos de los diferentes sectores o políticas que tenemos, tienen que ser coherentes entre sí y sumar siempre hacia el desarrollo sostenible. Pero también hablamos de una coherencia vertical, es decir, que los diferentes niveles en la administración del Estado también tienen que remar en esa misma dirección y tener cierta coherencia en sí mismo. No vale para nada que lo que hagamos con una política local luego vayamos en un sentido contrario con una política que esté a nivel regional o estatal, ¿no? También hablamos de coherencia cosmopolita, y es decir, no solamente que tengamos respeto a los desafíos globales y transnacionales con todo lo que hacemos a nivel doméstico, ¿no? No solamente podemos analizar la coherencia de políticas con una visión de lo que ocurre dentro de nuestro país, sino también cómo lo que hacemos dentro de nuestro país y aquellas cosas que igual podemos pensar que tienen una dimensión más doméstica, regional o local, también muchas veces tienen un impacto en el ámbito internacional. Y tener claridad en que no somos un ente aislado y que lo que nos pasa a nosotros o lo que nosotros hacemos afecta a los demás y viceversa, es un elemento clave también de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Y por último, también un enfoque temporal. Y un enfoque temporal porque muchas veces lo que vamos a hacer ahora nosotros va a impactar a las futuras generaciones. Y el acceso a los recursos naturales es un claro ejemplo de ello, ¿no? Si en la actual generación y los que estamos aquí ahora mismo en esta sesión utilizamos más de lo que está previsto para nosotros, lo que el planeta tiene para nosotros, estamos realmente robando los recursos que les corresponderían a nuestras generaciones futuras. Entonces, tener en cuenta el impacto que lo que a día de hoy hacemos afecta a las futuras generaciones es otra de las dimensiones que también tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar, ¿no?, esa forma de hacer política. Entonces, bueno, como veis, de alguna manera es una manera de poner el foco a la hora de hacer política en todas esas interrelaciones en estos diferentes 4 dimensiones que vamos a tener, ¿no?, cuando hagamos política pública. ¿Y esto cómo afecta, ¿no?, a la manera de hacer política y a ese ciclo de política pública? Y esto es interesante porque cuando hablas con algunas personas funcionarias, ¿no?, o que están dentro de las diferentes administraciones, em, cuando le hablas de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, es verdad que suena bien, pero es un gran reto, porque estamos acostumbrados en la administración en general, no solamente en España, pero nos pasa en todos los países, en una manera de hacer política muy focalizada en silos. Un ministerio, un departamento, estamos acostumbrados a reportar al de arriba, a trabajar con el de abajo, pero rara vez, no es que nunca se haya hecho, pero no ha sido costumbre mirar hacia los lados y ver cómo lo que hacen otros departamentos, otros ministerios también
tiene implicaciones para lo que este departamento en este caso estaría haciendo y viceversa. Entonces, no hemos trabajado históricamente ese mirar hacia los lados, sino más bien solamente trabajar en silos, ¿no? Por la política de salud con la de salud, la política de educación con la de educación, la política exterior por otro lado, la política agrícola por otro lado. Lo que nos invita el enfoque de coherencia de políticas es cambiar por completo este modelo de trabajar y de mirar la política pública a un modelo completamente basado en interconexiones e interacciones entre las diferentes políticas. Sí, estamos hablando de soluciones multidimensionales, tenemos que ir a un modo de hacer política donde esa interrelación entre las diferentes dimensiones que hemos visto antes realmente pueda ser tenida en cuenta. Y esto nos lleva a un modelo diferente de organizarnos probablemente y de trabajar. Y esto, como podréis imaginar, no es nada fácil, porque cambiar el funcionamiento de toda la Administración General del Estado cuesta y es un reto, ¿no? Lo que no nos tiene que impedir que realmente vayamos avanzando en ir poco a poco caminando hacia este otro modelo de hacer política, y hay veces que las soluciones son más fáciles de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Otras, por supuesto, que tienen su complejidad y que también tendremos que tener en cuenta. Cuando hablamos de cómo afecta, ¿no? Y cómo tendría que ser ese modelo de hacer política pública, aquí tenemos la propuesta de la OCDE que nos pone encima de la mesa como tres elementos clave que un sistema integral, ¿no? Que esté realmente basado en esas interacciones múltiples a la hora de hacer política tendríamos que tener en cuenta. Por un lado, ese marco analítico, ese análisis y esa valoración, ¿no? De las diferentes interacciones entre las políticas públicas. Cómo nos sentamos y hacemos realmente un análisis de cómo mi política de defensa tiene un impacto en el desarrollo de otros países, por ejemplo, ¿no? O cómo muchas veces estamos intentando promover con las políticas de cooperación una defensa de los derechos humanos, pero luego con las políticas comerciales, por ejemplo, estamos teniendo un impacto o están teniendo un impacto en esas mismas comunidades con las que estamos trabajando en las políticas de cooperación, y justo en dirección contraria, ¿no? O como a veces el acceso a la educación, porque siempre solemos pensar en esas interacciones en modo negativo, pero a veces también pueden ser en modo positivo, ¿no? Y el cómo, por ejemplo, apostar al ámbito de la educación muchas veces también tiene un impacto en la salud o viceversa, como invertir en salud cuando realmente tenemos niños y niñas sanas tiene un impacto en la educación, ¿no? Y cómo invertir en ciertas políticas que ayuden a trabajar determinadas enfermedades específicas facilita que esos niños o niñas también puedan tener un mejor acceso a un sistema educativo y demás. Entonces, bueno, ahí vemos cómo las diferentes políticas siempre están relacionadas, pero nuestra manera de hacer política a veces hace que sean contradictorias o a veces haga que remen a favor, ¿no? Identificar esas interconexiones nos va a ayudar a avanzar. Además, también necesitamos un marco institucional, no solamente este análisis, sino realmente cómo el sistema de hacer política pública va a facilitar que hagamos este análisis compartido, ¿no? De estas interconexiones. Y por último, un marco de seguimiento, porque todo aquello que hagamos tendremos que ser capaces de evaluarlo para ver si estamos yendo en la buena dirección. Brevemente, y doy algunas pinceladas de por dónde iría esto del marco analítico, ¿vale? Cuando hablamos de un marco analítico, hablamos, por un lado, de una manera de hacer política que tenga el diálogo como la base del trabajo. Y esto es la clave para mí del sistema de coherencia de políticas, porque dependiendo de cómo hagamos el análisis, va a condicionar nuestras respuestas. Entonces, si hacemos ese análisis sentados en nuestro despacho, se nos van a escapar muchos elementos y probablemente del diagnóstico que hagamos nos faltarán muchísimas circunstancias, situaciones que realmente están ahí y que no estaremos teniendo en cuenta. Por eso es muy, muy importante que la mirada inicial tenga no solamente este enfoque de análisis de las interacciones y de las relaciones entre políticas, sino también el cómo mantenemos un diálogo con esos otros departamentos de la administración, pero también con otros actores, porque necesitamos escuchar visiones que probablemente en la administración no tenemos, pero sí en el día a día de la ciudadanía, muchas veces estarán en el sector privado, en la sociedad civil, en la academia y en otros muchos movimientos sociales, cómo somos capaces de escuchar y poner en interrelación para tener realmente una buena foto de lo que esté pasando, porque esto, insisto, va a condicionarnos todo lo demás.
Además, tenemos que tener esas interacciones, ¿no?, entre las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, tanto positivas como negativas, que os comentaba antes. Además, también tener en cuenta esas interacciones y poder analizar esas interacciones transfronterizas y transgeneracionales que también hemos comentado previamente. También es importante que en ese marco analítico que hagamos, ¿no?, y esa posibilidad de hacer este análisis y a dialogar estas políticas, también veamos las condiciones que tendremos para facilitar este análisis y estas interacciones o para obstaculizarlas en el contexto que tengamos. Y esto es importante porque hay veces que corremos el riesgo de pensar que una metodología y una manera de hacer política pública en congruencia de políticas me vale para otro país, para otra comunidad autónoma, para otro municipio. Y esto no siempre es así, porque cada contexto también me va a condicionar el cómo esas interacciones realmente se multiplican, se ayudan, se contradicen o entran en conflicto. Entonces, bueno, esto, adaptarlo a la realidad es importante. Y por último, necesitamos un marco de financiación. El amor en política, si me habéis escuchado unas veces, seguro, el amor en política se demuestra en presupuestos. Entonces, cómo los presupuestos y el dinero y los recursos que invirtamos realmente suman a este análisis de interacciones y, por lo tanto, las decisiones que después tomemos, en base a este análisis también va a ser muy importante. Centrándome en el marco institucional, por un lado necesitamos, para poder hacer todo este análisis y meter este enfoque, ¿no?, de qué significa hacer política pública con enfoque de coherencia de políticas, por supuesto necesitamos voluntad política. Necesitamos de alguna manera un gran liderazgo a alto nivel, porque estamos hablando de una manera diferente de trabajar dentro de la administración. Y esto no va a ser posible desde un pequeño departamento o solamente un ministerio. Por supuesto, alguien tendrá que tener el liderazgo. Y ahora mismo en este país, el liderazgo de poner en marcha un mecanismo de coherencia de políticas recae en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y dentro de la Dirección General, ¿no? Ahí es quien tiene el liderazgo para impulsar este mecanismo. Pero necesitamos que haya una involucración de todos los ministerios, o si vamos a nivel de una comunidad autónoma, a nivel de todas las consejerías y todos los departamentos, también en el ámbito municipal. Entonces es muy importante que haya un compromiso y una voluntad política a alto nivel para poder realmente acometer todos los cambios y reformas necesarias para hacer política con este enfoque, ¿no? Y como os decía, también un trabajo multiactor, un compromiso político para estar dispuestos a escuchar, ¿no?, y a recibir todo aquello que nos puede ayudar a hacer bien ese análisis. Luego es verdad que necesitamos un mecanismo interno que nos ayude a hacer estas valoraciones, una interfaz, una herramienta que ayude a ver las diferentes políticas. Y aquí tenemos muchas propuestas de la OCDE, del Instituto de Estocolmo para el Desarrollo Sostenible. Tenemos diferentes propuestas e iniciativas que nos pueden ayudar, ¿no?, a hacer estos análisis. Cuando hayamos hecho este análisis adecuadamente, que efectivamente tiene su reto, esto nos tiene que llevar necesariamente a rediseñar y repriorizar las estrategias que estamos teniendo. Y muchas veces nos daremos cuenta que lo que hacemos tenemos que seguir haciéndolo o hacerlo más. Otras veces nos daremos cuenta que lo que estamos haciendo hay que cambiar la manera de hacerlo para que realmente sume al desarrollo sostenible y no colisionen esas interacciones. Y por último, igual hay cosas que es que tenemos que dejar de hacer o hacer justo al revés de lo que lo estamos haciendo. Entonces, ese análisis nos tiene que llevar necesariamente a hacer un replanteamiento de todo lo que estamos haciendo y el enfoque que estamos teniendo. También tendríamos que tener en ese marco institucional un mecanismo para solucionar los conflictos entre esas interacciones. Pues tenemos la inversión en política en defensa y la inversión en derechos humanos eh, colisionan. Bueno, pues veamos qué mecanismos nos damos para resolver estas incoherencias y qué debe primar en cada uno de los casos, que esto no será fácil de resolver. Pero por eso es necesario tener ese mecanismo y esa claridad del objetivo final de la política. Por supuesto, tener un mecanismo de seguimiento y evaluación, también una rendición de cuentas y, por lo tanto, también finalmente invertir en formación a todo el personal de la administración y, por qué no, también de todo el resto de actores para tener esta visión y poder aplicar esta visión y estos enfoques en todo este marco institucional de coherencia de políticas. Brevemente, por último, os comentaba, ¿no?, que para este ciclo de política pública necesitamos también evaluar y tener un marco de seguimiento con enfoque de coherencia de políticas.
Y ahí efectivamente, por un lado, como os decía al principio, tenemos una propuesta que nos viene de Naciones Unidas y que luego el PNUMA y la OCDE han aterrizado, ¿no?, a una metodología de cómo evaluar el indicador 1714.1, de cómo evaluar cómo vamos en coherencia de políticas, pero también tenemos que intentar meter indicadores con este enfoque, ¿no?, de las interacciones, que también ahí tenemos recomendaciones de la OCDE para aplicar esto bien. Pero tenemos que poner el foco en la evaluación de política pública, no solamente para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia y el acceso a la información de todos los ciudadanos, ciudadanas, sociedad civil y otros actores, sino también ver cómo involucramos a esos actores. Y esto es un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar el impacto de nuestras políticas domésticas o cómo una política de comercio o de agricultura impacta en otros países si no tenemos mecanismos para que esos actores afectados, esas poblaciones afectadas, muchas veces indígenas o que tenemos en otros países, realmente se ven afectadas por estas políticas? Tenemos que tener mecanismos de consulta que faciliten que estas personas puedan darnos su visión de cómo estas políticas les están afectando. Y crear herramientas para esto es importante. Ahí la política de cooperación también va a tener un rol importante para facilitar esta información, ¿no? Y por último, para no extenderme ya mucho más y no robarle tiempo a Lucy y al resto de la sesión, sí me parece importante terminar con algunas ideas, ¿no?, de cómo este enfoque no solamente afecta a la manera de hacer política pública, sino también cómo nos interpela y tiene implicaciones para el resto de actores y también, como os decía, sociedad civil, ¿no? Porque de alguna manera cambiar esta perspectiva de cómo miramos lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no?, y cómo cambiamos la manera de proponer estas soluciones, nos fuerza a cambiar la mirada. Nos fuerza a cambiar la mirada también a nosotros, como organizaciones de la sociedad civil o como miembros de la administración y de los diferentes espacios y actores que estamos hoy aquí en esta formación, ¿no? También nos ayuda a cambiar la mirada de cómo hacer esas propuestas, que ya no van a ser solamente desde un enfoque unidireccional a una política pública, sino a un sistema o una estructura de funcionamiento que hace que las cosas pasen y que por lo tanto puedan pasar de otra manera, ¿no? Pero también nos va a invitar a darle mucha importancia a esa participación a la hora de hacer política pública, porque sin las propuestas y las miradas de la sociedad civil o del resto de actores va a ser muy difícil, ¿no? Como decíamos, y ahí también, en este caso, la sociedad civil, tenemos que estar preparadas para hacer esas propuestas en clave de coherencia de políticas y de análisis de estas interconexiones e interacciones. Y por último, también nos va a llevar a una manera diferente de relacionarnos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, espacios como Futuro en Común que han abierto otra manera de trabajar y de relacionarnos entre nosotras, entre organizaciones de diferentes sectores que sin duda nos enriquecen, nos suma y nos hace mejores en el ámbito individual de cada una de las organizaciones, pero también en esas propuestas colectivas para seguir avanzando. Así que bueno, yo me quedaría aquí, simplemente resaltar la idea de que es fundamental que seamos capaces de cambiar esa mirada de interconexiones para que realmente podamos transformar ese mundo, ¿no?, y conseguir ese objetivo que nos planteamos hacia el desarrollo sostenible.